Ok, buenos días, Almudena. Espero que estés bien. Vamos a terminar el tema que estábamos viendo la sesión pasada, que es el tema de la Iglesia Católica. Y si nos alcanza el tiempo, veremos el tema que nos toca, el que nos corresponde ver el día de hoy, que son las monarquías entre el siglo XI y el siglo XIII. Pero en este momento nos vamos a enfocar a terminar nuestro tema del jueves pasado, ¿vale? Entonces, nos quedamos haciendo como que un breve resumen. Vimos el origen de la iglesia cristiana y ahora lo que nos toca ver es la evolución histórica de la iglesia, ¿no? Bueno, la iglesia continúa creciendo poco a poco, se va conformando, se va consolidando como lo que hemos visto a lo largo de toda esta etapa histórica la cual nos hemos adentrado, y entonces llega un momento de crisis y reformas, como ya creo que lo habíamos visto en la clase pasada. La Iglesia Católica ha experimentado diversos periodos de crisis y cambio, lo que ha influido en su estructura y su misión a lo largo del tiempo. Vamos a ver entonces cuáles han sido precisamente estas etapas de crisis o de cambio, ¿sale? Durante la Edad Media, la Iglesia se convierte en un eje político y cultural de Europa, influyendo en la formación de universidades, como ya lo hemos visto, como monasterios, en donde se alberga el tesoro de la intelectualidad, de la cultura de ese momento. eh, y es cuando se da la creación de las dos más importantes, no, porque todas son importantes, pero las dos primeras órdenes religiosas que son eh, pues parte importante de la conformación de la iglesia, que son los franciscanos y los dominicos. No nos vamos a meter a cuestiones aquí de ver qué cosa es cada uno, porque no estamos en materia de religión, simplemente es un dato histórico que es importante señalar, ¿sale? Muy bien. Bueno, la iglesia, desde el inicio de sus orígenes, valga la redundancia, tiene muchísimas crisis, muchísimas crisis. Hay quienes desde el principio, en el edicto de Milán, luego en el edicto de Tesalónica, eh, hay muchos que afirman que Cristo no es Dios, que solamente es un hombre. Y hay otros que afirman que no, al contrario, que no es hombre, sino que es Dios, y que Dios no puede morir en una cruz, y entonces al momento de morir en una cruz, el Espíritu de Dios se sale del cuerpo de Cristo y lo único que muere allí en la cruz es Cristo. Entonces allí se empieza a dividir la iglesia, ¿no? Arrianos, montanistas, etcétera, etcétera, tantas divisiones que se hicieron, sobre todo los de Arrio. Había un obispo que se llamaba Arrio, que él negaba la divinidad de Dios, de Cristo, perdón, la divinidad de Cristo, y entonces decía que solamente Cristo había sido hombre, que en el momento de la crucifixión, como te lo digo, él subió al leño de la cruz, sí, pero que en ese momento se desprende lo divino de Dios, valga la redundancia, y el único que muere en la cruz es Jesús, Jesús de Nazaret. Te digo, son cuestiones que pues te los tengo que mencionar porque es parte de la historia, y nos vamos de allí del 326 y 380, eh, perdón, del 362, este, nos vamos hasta 1054, la época del gran cisma. O sea, si las otras eran divisiones, aquí en esta parte es el gran cisma. O sea, cisma, como creo que ya te lo había mencionado, cisma significa, en palabras cristianas, digámoslo así, es un gran divorcio, un gran divorcio. Eh, Te estaba yo comentando que existían cinco patriarcados en aquel momento, cinco cabezas de las iglesias más importantes que evangelizaron los apóstoles, junto con Pedro y Pablo en Roma. Habían cuatro cabezas más que eran muy importantes para la cristiandad en ese momento. Estaba la cabeza de Constantinopla,
habíamos visto que se había ido el imperio, la sede del imperio romano, con Constantino precisamente. Luego tenemos Alejandría, que es al norte de África, Antioquía, que es al norte de África, lo que ahora es Turquía, toda esa parte de allí, Irán, Irak, toda esa parte de esta como protuberancia que tiene el continente africano y este como ombligo que es en el mar Mediterráneo, en el mar Arábigo, precisamente en esa parte es donde estaba Alejandría y Antioquía, y me falta uno, Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Jerusalén, la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Roma. Eran cinco grandes patriarcados, te digo, donde evangelizaron los mismos apóstoles y allí, donde muchos de ellos murieron, fundaron iglesias y fundaron patriarcados, patriarcados que son la representación de los apóstoles en, en esa porción de iglesia propiamente hablando, ¿sale? Entonces, en 1054 te decía yo que el Papa lidera Roma y la Iglesia de Oriente también es liderada por el Papa hasta ese momento, un poquito antes. Los problemas empiezan desde siempre, porque para saber quién tiene la titularidad de toda la Iglesia, ¿no? O sea, sí, si bien Cristo le da la titularidad a Pedro, pero es importante mencionar que también los otros apóstoles tienen el mismo poder que le da Cristo a Pedro, ¿no? Entonces, pues empiezan allí muchos problemas, tanto políticos como sociales, como geográficos, para saber quién tiene la primacía de la iglesia, si la iglesia de Antioquía, la iglesia de Alejandría, si Jerusalén, donde nació Jesús, o si Roma, que es donde se van a fundar Pedro y Pablo. Entonces, pues allí empieza a haber una serie de problemas, una serie de malos entendidos en cuestiones doctrinales y la iglesia se separa, se divorcia. El oriente se separa del occidente, toda la parte europea, se separa del oriente, Jerusalén, Alejandría, Antioquía, y se forman dos pulmones de la iglesia que, si bien no se diferencian muchas cosas, pero que es importante señalar esta separación que se hace entre ellos dos, ¿no? Oriente afirma en su profesión de fe, en el credo, que el Padre, perdón, que el Espíritu Santo viene del Padre por el Hijo. Y la Iglesia Cristiana de Occidente afirma que el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. A esta controversia ideológica doctrinal se le llama el filioque, que es como que lo más importante de esta separación, es lo más importante, ¿no? Entonces, tenemos el gran cisma de 1054, te digo, pero digamos que la, mm, el principal la principal problemática que da la separación de la Iglesia de Oriente y Occidente es la cuestión doctrinal del filioque. Pero había muchísimas cosas alrededor que ya no permitían la sana convivencia entre Oriente y Occidente. Y entonces a esto le llamamos el Gran Cisma de 1054. Es una cosa que viene a separar a los cristianos en dos grandes ramas: cristianos ortodoxos y cristianos heterodoxos. Ortos significa rectos y rectos, y doxa significa doctrina, doxa significa opinión, ¿vale? Más bien opinión, ¿no? Entonces es otra opinión, la recta opinión, los ortodoxos, y a Occidente los consideran como los heterodoxos, los de otra opinión, ¿sale? Entonces, hasta este momento en la historia del mundo, se sigue llamando a la Iglesia de Oriente la Iglesia Cristiana Ortodoxa, ¿sale? Y a la Iglesia de Occidente se le llama la Iglesia Cristiana de Roma.
¿sale? No, no se le llama heterodoxa, pero quería hacerte la mención para que tuvieras conocimiento de esto, ¿vale? 1054, entonces, el gran cisma. En medio de este gran cisma, la iglesia continúa, pues, eh, involucrándose en la política. El Papa de Roma, en el 900 aproximadamente, se vuelve ya la figura más importante, ¿no? Se pone por encima de todos los patriarcados que existían y, eh, y pues finalmente se consolida la figura del Papa como el poder político y cultural de Europa, ¿no? Mm, Las universidades, como te decía, comienzan a surgir, las congregaciones religiosas entre los franciscanos y los dominicos, ¿vale? El gran cisma, no hay nada que más que mencionar, ya te lo mencioné todo, nada más acuérdate para el examen, 1054 es la fecha importante de este gran cisma, el primer gran cisma de Oriente, ¿sale? Eh, vale, bueno, luego del 1054 nos vamos hasta 500 años después. Esto al interior de la vida de la iglesia. ¿Sale? Ya estaba separada la iglesia de Oriente, la iglesia de Occidente. Ahora, eh, con el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, si te acuerdas bien de esa clase, dijimos que que el rey sí tenía la autoridad, o sea, sí representaba la unidad del Sacro Imperio Romano Germánico, pero que los ducados y los principados y los señores feudales eran quienes tenían el poder en su localidad, ¿no? El rey sí estaba allí, pero quienes mandaban regularmente eran los duques, los príncipes y los señores feudales en su localidad, ¿no? Esto, ya habíamos dicho en esa clase, permite, esta organización política permite que se desarrolle otro evento importante en la iglesia, que es la reforma y la contrarreforma en el siglo XVI. ¿Qué pasa en 1517? Bueno, en 1517, un sacerdote católico llamado Martín Lutero, de la Orden de los Agustinos, publica 95 tesis desafiando las prácticas de la iglesia y dando inicio a una cosa que se le llamará la reforma protestante. Reforma protestante, ¿sale? 1517, publica 95 tesis, las pone en la puerta de la Catedral de Alemania y allí se da un quiebre, otro quiebre importante en la iglesia, que es la reforma protestante. Otro, pues no, esto no es cisma, esto no es, no es cisma, porque estos renuncian a muchísimas cosas que hay dentro de la iglesia. Esto más bien es así, la reforma protestante, ¿sale? Sí es una separación, pero no, no es una separación solo de negar a Roma, no. Aquí es negar muchas cosas tiene la Iglesia de Cristo, sacramentos, doctrina, etcétera, y hacer su propia doctrina. Entonces, por eso no le llamamos cisma, pero sí le llamamos reforma protestante. ¿Vale? Para 1545 y 1563, la Iglesia ve conveniente hacer reunir, hacer una reunión de obispos de todo el mundo conocido en ese momento para llevar a cabo un concilio. Un concilio es una reunión de todas las cabezas importantes de la iglesia que se reúnen en un lugar. Este lugar en donde se reunieron está al norte de Italia, que se llama Trento. Trento. En este concilio, la iglesia lo que quiere hacer es dar una respuesta a la reforma protestante, estableciendo reformas internas y reafirmando los dogmas católicos. O sea, ya
este no es el único concilio que existe en la iglesia, existen muchísimos más concilios, pero te digo, no estamos en la historia de la iglesia, sino te decía todos los concilios que ha habido, los más importantes, etcétera. No, aquí solamente vamos a resaltar este que nos importa porque es la respuesta que da Roma, la iglesia de Roma, la iglesia de Oriente, la iglesia de Occidente, perdón, a esta reforma protestante impulsada por Martín Lutero, por Calvino, por Zwinglio, por otros reformadores, pero la cabeza más importante, o por lo que conocemos la reforma protestante, es por Martín Lutero, ¿sale? Sacerdote católico que reniega en contra de la iglesia y que es excomulgado de la iglesia y luego se casa con una monja y bueno, fundan su iglesia, que es la iglesia luterana, que hasta nuestros días existe, que tiene presencia en todo el mundo, pero que se da por primera vez en la iglesia o bueno, en los territorios de Alemania, ¿sale? Entonces, bueno, allí en Alemania empieza todo este problema de la contrarreforma. En el Sacro Imperio Romano Germánico es que se da toda esa reforma protestante y gente que reniega de la iglesia. ¿Por qué reniega de la iglesia? Porque para ese momento estaba muy politizada la iglesia, ¿no? Muy politizada la iglesia, se metía en muchos asuntos que no le correspondían, malinterpretaron la fe, ¿no? Empezaron a vender pedazos de cielo como manera de motivar a los fieles para que estuvieran construyendo la Basílica de San Pedro, porque esta estructura que estamos viendo se terminó más o menos por ese tiempo, 1500, o bueno, sí, se terminó de construir en más o menos en 1500, se empezó a construir en 1200, 1300, pero en 1500 que se da la reforma protestante, la iglesia decía, si tú me regalas dinero para construir la Basílica de San Pedro, el premio que te doy es un pedacito de cielo aquí en la tierra, ¿no? Entonces, Lutero no está de acuerdo en estas cosas y entre otras muchas cosas, ¿eh? No, no solo eso, sino es nada más por mencionar alguna. Pero, entre 1545 que sepas, 1517 como hemos visto, se da lo de las tesis, las 95 tesis de Lutero. La iglesia responde muchísimo tiempo después, o sea, casi 28 años después, responde la iglesia con el Concilio de Trento que dura eh, 10, 15, 18 años. ¿Sale? 18 años se la avientan en concilio para dar una respuesta a la reforma protestante. Y a esta respuesta se le llama la contrarreforma, ¿no? Una respuesta de la Iglesia Católica Romana a la reforma protestante alemana y luterana, ¿sale? Y en 1540 viene a la luz, sale a la luz una nueva congregación que, que defenderá al Papa frente a todas estas, frente a todos estos conflictos y que se dedicará a la educación y la misión. ¿La educación de qué? En la fe de la iglesia, ¿no? Porque en ese momento cada quien, Lutero tenía um, una ideología y era que solo por la escritura, por leer la escritura, ya con eso nos salvábamos, ¿no? Solo la escritura salva. Y los cristianos católicos no tienen solo la escritura, sino tienen la tradición, que son todos los obispos que han escrito desde Cristo hasta el 700 800 más o menos de nuestra era, y el magisterio que viene del 800 aproximadamente, entre el 700 y 800 después de Cristo, hasta nuestros días 2026 con el Papa León XIV, que está ahorita el Papa reinante. Entonces, surge esta congregación que se llama la Compañía de Jesús, que la conocemos
todos la conocemos, o la gran mayoría de los de la sociedad, la conocemos como los jesuitas, fundados por San Ignacio de Loyola. Entonces, 1517, Reforma Protestante, 1535 a 1545, perdón, a 1563, la Contrarreforma con el Concilio de Trento, y 1540 se funda la Compañía de Jesús por San Ignacio de Loyola. Ahora bien, nos vamos, 400 años se vivieron eh, varias cosas, muchas cosas. La reforma de Lutero vino a traer muchísimas eh, cambios en el pensamiento, en la ideología de la gente de esa época. Unos años después, si Alemania rompió con la iglesia, Inglaterra rompe con la iglesia, con Enrique VIII, y funda. Enrique VIII es un rey de Inglaterra, precisamente, pues uno de los tantos parientes de la reina Isabel II y del rey Carlos, que ahorita está reinante. Eh, el rey Enrique VIII rompe con la iglesia de Roma porque hace un berrinche, no, no quiere ya seguir con su esposa, le pide al Papa que lo divorcie. En la iglesia cristiana no puede haber divorcios, no existe el divorcio como tal, y como no lo separa de su mujer, pues entonces él dice, pues yo hago mi propia iglesia, fundo mi propia iglesia, y el Papa de Roma que se vaya por allá lejos, y entonces se rompe la unidad de la iglesia de Inglaterra, y se funda una nueva ideología cristiana que se llama el anglicanismo, ¿no? El anglicanismo. Y pues ya viene arrastrándose el luteranismo, el calvinismo, la doctrina de Zwinglio, entre otras más doctrinas, y después en 1500, finales de 1500, se le une la iglesia anglicana, y de allí se vienen haciendo muchísimas divisiones hasta nuestros días, ¿no? Todavía en estos días se va a dar un cisma en la iglesia cristiana, eh, de unos que se separan de la iglesia, que son los lefebrianos, ¿no? Pero bueno, eso ya te digo, sería meternos en cosas de historia de la iglesia que no nos interesan ahorita. Lo único que nos interesa es la modernidad. La iglesia se mueve 400 años en el mismo eh, proyecto del Concilio de Trento. Era cuando la misa se daba de espaldas hacia el pueblo y se decían las oraciones en latín, y era una liturgia completamente distinta. Las mujeres se sentaban de un lado del templo, los hombres se sentaban de otro lado del templo, no se podía entrar al templo con faldas, con shorts, con nada. Bueno, sí se entraba con faldas, pero falda debajo de la rodilla, con velos, etcétera, etcétera. Entonces, hasta 1962 se da el Concilio Vaticano II. Entre 1962 y 1965 es este evento crucial de la Iglesia Católica, marcado por la intención de abrir un diálogo con el mundo contemporáneo. Este concilio promovió la reforma litúrgica cuando se cambia la visión de la manera en cómo se celebran los sacramentos en la iglesia cristiana, y entonces, por decir lo más importante del cambio de la celebración, de la vida cristiana, que es la misa, se cambia de las espaldas al pueblo, al público, para la cara al frente del público, ¿no? Y ya no se hacen las misas en latín, se hacen en las lenguas vernáculas, es decir, en la lengua de cada país, ¿no? Eh, Hay una mayor participación de los laicos en la vida de la iglesia, como veíamos, el papa a la cabeza, los obispos, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos y hasta el final el pueblo de Dios.
Este concilio, esta reunión de obispos que se reúnen entre el 62 y el 65, este, pues lo que promueven es darle una renovación a lo que se conocía como la Iglesia Católica para nuestro tiempo, ¿sale? Dice el papa que estaba reinando en ese momento era el Papa Juan XXIII, y él dice, no es el Evangelio el que cambia, somos nosotros los que empezamos a comprenderlo mejor. Entonces, se deja de dar la misa en latín y de espaldas para que la gente entienda, y la iglesia intenta volver a ser humana y cercana a la gente a su pueblo, al pueblo de Dios, ¿no? Eh, Relevancia actual de la Iglesia Católica, 2026. La Iglesia Católica tiene entre sus filas a más de 1.300 millones de fieles en todo el mundo, ¿no? Juega un papel crucial en diversas esferas sociales y políticas. Su influencia se extiende a la educación, a la salud, a la mediación de conflictos internacionales, reflejando su compromiso con la sociedad y su misión en el mundo moderno. No podemos ignorar que la Iglesia es la mayor red de seguridad social del planeta. Donde el Estado no llega, allí hay una monja o un sacerdote con un plato de comida o de medicina. Es poder blando en estado puro. ¿Cuáles son los desafíos de esta iglesia? Bueno, aquí tenemos la labor social de la iglesia. Antes que pase otra cosa, tenemos la labor social de la iglesia, 1.300 millones de fieles en el mundo que se benefician de la labor social de la iglesia. La iglesia, bajo su cuidado, tiene 18.000 instituciones educativas católicas a nivel mundial, o sea, gran parte de las universidades más importantes del mundo, si ya no son de la iglesia, pero quien las fundó fue la iglesia, ¿no? Por decir, en nuestro caso en México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, eh, eh, la fundó la Iglesia Católica, cuando en 1500, no, perdón, 1700 y tantos, no recuerdo ahorita bien, con la Universidad Pontificia de México. Fue la fundación propiamente de la Iglesia Católica. Después pasó a manos del Estado y se empezó a llamar Universidad Nacional Autónoma de México, ya muchísimo tiempo después, 200, 300 años después. Este, pero la iglesia tiene en este momento, en la actualidad, 18.000 instituciones educativas católicas a nivel mundial. ¿Como cuáles universidades aquí en México? Como la Anáhuac, como la Ibero, como la Salle, universidades que son reconocidas a nivel República Mexicana y que están bajo el cuidado de la Iglesia Católica. Hay más de 5.000 hospitales y centros de salud administrados por la Iglesia Católica. El 70% de ofrecimientos de servicios sociales están en países en desarrollo. Uno de los ejemplos claros que tenemos a nivel mundial es una institución social que se llama Cáritas, y que está presente en todos los lugares del mundo, ¿no? Tal vez se oye hablar más de la ONU, pero Cáritas lo hace muy en silencio, ¿no? Sus servicios muy en silencio, pero que sepas que allí está presente, y hay muchos otros movimientos sociales que mantiene la iglesia, pero que a veces pues no se dan a conocer porque pues la misma visión de la iglesia no es el dar cuenta de esto. Y hay más de 500.000 voluntarios que apoyan proyectos sociales de la iglesia. Gente que sale de su tierra para ir a otros lugares y allí ofrecer sus servicios. Misioneros en África, misioneros en Asia, misioneros en la misma Europa, con los migrantes, misioneros en medio de la pobreza, en las favelas, en los campos,
no sé, en diferentes lugares, 500,000 voluntarios apoyan los proyectos sociales de la iglesia. Eh, ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuál es el debate final y la conclusión que yo hago de este tema? Eh, no todo es color de rosa. La iglesia tiene grandes grietas en este momento. Uno es la secularización, que se entiende que es la gente joven ya no busca respuestas en los bancos de una iglesia, sino en TikTok, en la ciencia, entre otros lugares en donde buscan la verdad ustedes los chavos. Dos, obviamente una de las cosas que está en boca de todos es la credibilidad de la iglesia, ¿no? La credibilidad de la iglesia, los escándalos por abusos sexuales de niños, han sido un terremoto moral que tiene la iglesia que está corrigiendo y que todas las iglesias lo tienen, ¿no? Y otra de las cosas importantes es, y que lo está retomando la iglesia, es el papel de la mujer, ¿no? Una estructura donde las decisiones solo las tomaban los hombres, ahora empiezan a chocar con las ideas del siglo XXI y la iglesia está, eh, pues, haciéndose presente con el rostro de las mujeres en diferentes cosas que antes eran ocupadas por hombres. Como dijo una vez el papa anterior a este, que fue el Papa Francisco, la iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay un lugar para cada uno. El reto de esta institución milenaria en sí es, lo, es si logrará que esa casa siga pareciendo un hogar para las nuevas generaciones, o si se convertirá en un museo de reliquias, ¿no? Esa es tal vez la conclusión que hagamos de la iglesia cristiana y de su fundación y de su origen, ¿no? Ya nos adelantamos 2000, no, como 1000 años, 1500 años en la historia, y mañana regresaremos otra vez al lugar en donde nos quedamos, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, y pues bueno, esta es el final de nuestra clase del viernes, este, y creo que pues ya por el momento eh, esta parte de la clase te la dejo, y pues, continuamos con el siguiente tema, que es las monarquías del siglo XI, del siglo XII y del siglo XIII. ¿Sale? Entonces, déjame cambiar la diapositiva y continuamos con nuestra clase. Ok, bueno, pues vamos a ver las monarquías europeas de los siglos XI al XIII, dependiendo de cómo vayamos en el tiempo, pues ya es que nos vamos a ver si nos extendemos hasta el día de mañana, que ya mañana ya esté yo en vivo contigo. Y bueno, pues empecemos. Para entender el siglo XI hay que visualizar un escenario de poder fragmentado. El rey era en la práctica un primus inter pares, el primero entre los iguales, igual que como lo veíamos en la visión de la Iglesia Católica. Su poder real no iba mucho más allá de las tierras que poseía directamente. El resto del territorio estaba en manos de los duques, de los condes, de los príncipes, de los varones, que cobraban sus propios impuestos, tenían sus propios ejércitos y administraban su propia justicia, ¿no? Como bien lo enmarca uno de nuestros autores que estamos viendo, que es Perry Anderson, que al analizar las raíces del Estado, el modo de producción feudal se basaba en la coerción extraeconómica a nivel local.
¿no? O sea, eran una imposición de impuestos muy fuerte que hacían que el señor feudal, que el duque, que el conde, que el varón, que el príncipe tuviera un poder realmente increíble, ¿no? Es decir, el señor feudal sacaba su riqueza directamente del campesino a través de la fuerza y la costumbre, no a través de un mercado libre, ¿no? El rey estaba aislado en la cúspide, ¿no? Por allá, lejos estaba el rey, dependiendo de la lealtad, a menudo muy frágil, de sus vasallos, ¿no? Entonces, bueno, avancemos. Esta es la introducción a las monarquías europeas, como lo vemos aquí en las diapositivas, ¿no? Entre los siglos XI y XIII vivieron un periodo de transformación significativa, marcando marcado por la fragmentación política y el auge del feudalismo, ¿no? Como lo vamos a ver el día de mañana, ¿no? Eh, Esta fragmentación política, ya hemos hablado, estaba compuesta por numerosos reinos y feudos, lo que resultaba en una fragmentación política significativa. Los territorios eran controlados por señores feudales, lo que dificultaba la consolidación de un poder central fuerte, ¿no? Ya no era el poder del imperio, el poder del emperador, no. Ahora el poder estaba completamente fragmentado, ¿no? Eh, por consiguiente, había una inestabilidad política, ¿no? Eh, los conflictos territoriales y las luchas de poder eran muy frecuentes entre los diferentes señores y reyes, lo que contribuía a un ambiente para la población de incertidumbre y de caos. Eh, Volvemos a hablar aquí de la iglesia. La influencia de la iglesia es muy importante. Desempeña la iglesia un papel crucial en la política europea, influyendo en decisiones de gobernantes y sirviendo como un poder unificador en medio de la fragmentación, ¿no? Su autoridad era frecuentemente rivalizada por los monarcas, lo que generaba tensiones significativas entre clero y monarca, ¿no? La vida del campesino. ¿Cómo era la vida del campesino? Bueno, pues imagínate ser un siervo en la campiña francesa del año 1050. Para ti el rey es una figura mítica, casi un fantasma. Tu realidad es el señor local, ¿no? Si hay una disputa por los linderos de tu parcela o si alguien roba tu ganado, es el señor local quien dicta la sentencia en su tribunal. Él decide cuánto trigo le debes entregar y cuántos días trabajarás gratis en sus tierras. La corvea, famosa. Esta palabrita la van a ocupar muchísimo en estos tiempos, la corvea. O sea, es el trabajo que tú desempeñas en la tierra del señor feudal, en el que te dice cuánto es lo que le tienes que dar a él, a veces el 70, el 80% de la producción del campo, y el tuyo era, si bien te iba, el 20% de la producción del campo. ¿Y cuántos días ibas a trabajar en el campo, ¿no? El rey no pinta en tu día a día, ¿no? El feudalismo y su estructura, aunque mañana te digo que lo vamos a ver más de lleno, había una relación de dependencia y servicio entre señores y vasallos, entre señores y lo que llamaríamos esclavos en aquel momento, pero ahora se le llaman vasallos, donde los vasallos reciben tierras a cambio de lealtad y apoyo militar. O sea, tú ibas a estar seguro si estabas al amparo de un señor feudal, ¿no? Eh, la división de clases en este momento que incluye nobles, clérigos y al final los campesinos, cada uno con roles y responsabilidades específicas en la sociedad medieval, ¿no? Eh, la clase social posee derechos, pero también obligaciones que definen su posición y papel dentro del sistema y afectan directamente a la vida cotidiana de la persona, del clérigo, del noble, del campesino y a su interacción con otros, ¿no? En este momento, los vasallos en su lugar
los clérigos en su otro lugar y los nobles acá de este lado, ¿no? En la cumbre de la sociedad de ese momento. Eh, ya hablamos entonces de la vida cotidiana de los campesinos, ¿no? Y ahora, pues, vamos a hablar también de los castillos. Los campesinos viven bajo la sombra de imponentes castillos. Su vida, sus vidas estaban marcadas por la lucha diaria por la supervivencia, ¿no? Era tan poco lo que les daban los señores feudales que pues ellos vivían en una extrema pobreza, ¿no? Los ciclos de cosecha y las festividades locales marcaban el rumbo y la orientación de la sociedad, ¿no? Reflejando una relación compleja entre el trabajo agrícola y el poder nobiliario que los rodeaba, ¿no? O sea, había una diferencia enorme entre nobles y campesinos. Eh, ok, aquí entra la brillante obra de Charles Pequit Dutoula, quien nos muestra que no hubo una sola receta para construir una sola monarquía poderosa. Por el contrario, Francia e Inglaterra toman rutas opuestas para llegar a un destino similar. Perdón, ya me adelanté otra vez, como siempre. Eh, Francia, Francia, los reyes franceses del siglo XI controlaban apenas una pequeña franja de la tierra alrededor de París, la isla de Francia. Sin embargo, jugaron magistralmente el juego feudal, aprovecharon su prestigio sagrado porque se creía que que el toque del rey curaba enfermedades, ¿no? Así se veía el rey, te decía que era mítico, ¿no? La figura del rey era mítica. Y generación tras generación fueron recuperando feudos, ¿no? O sea, en Francia se recuperaron feudos, casándose estratégicamente y exigiendo que los vasallos de sus vasallos les rindieran cuentas, o sea, que los nobles les rindieran cuentas de los vasallos, ¿no? Fue un proceso de agregación lenta y meticulosa. Y aquí es donde encontramos la figura de Felipe II con un rey, con un reino centralizado. Felipe II, dentro de la monarquía francesa, es un rey destacado por su enfoque centralizado del poder, implementando una administración burocrática que le permitió gestionar eficazmente su territorio, ¿no? Su corte se caracterizaba por un sistema de funcionarios leales que ayudaban en la toma de decisiones, lo que fortalecía su control sobre los nobles y sobre la iglesia, ¿no? Ahora bien, por el contrario, Inglaterra. La historia aquí arranca con un hito eh, terrible, ¿no? En 1066, Guillermo, el Conquistador, un duque normando, invade Inglaterra. Al conquistar el país por las armas, reclamó toda la tierra como suya y la repartió entre sus hombres de confianza, pero bajo condiciones muy estrictas, muy estrictas. Petit Tutola, el autor que estamos analizando en este momento, nos muestra cómo en Inglaterra nació una monarquía fuerte desde el primer día, donde el rey obligaba a todos los señores a jurarle lealtad directa. Eh, entonces, aquí vemos cómo la monarquía de Inglaterra, pero era un poder central del rey, ¿no? Aquí sí, él el rey de Inglaterra hacía que todo el mundo, Guillermo el Conquistador, hacía que todo el mundo le rindiera honores y le jurara lealtad, ¿no? Otras monarquías, como el rey Ricardo Corazón de León de Inglaterra, también se enfocaba más en las campañas militares y en establecer su poder a través de la fuerza.
Esto contrastaba con el estilo administrativo de Felipe II, el rey de Francia, que promovía la estabilidad interna y la gestión eficiente de su reino en lugar de buscar constante expansión territorial, ¿no? Eh, Vamos ahora al nacimiento de la burocracia. El Estado se empieza a conformar como institución, ¿no? Este es un punto de inflexión y donde brilla el análisis de un autor que vamos también a ver mucho en este curso de historia, que es Strayer, en donde él menciona en su libro sobre los orígenes medievales del Estado moderno. Strayer sostiene una tesis fundamental. El Estado moderno nace cuando la administración se separa de la persona del rey. En el siglo XI, el gobierno era la corte itinerante del rey. Si el rey viajaba, todo su aparato gubernamental viajaba con él. Si el rey moría, el gobierno colapsaba. Pero hacia los siglos XII y XIII aparece una revolución silenciosa: los oficios y las instituciones. Nuestro autor, Strayer, lo define con claridad. Se requerían instituciones impersonales, o sea, que no fueran una sola persona, y instituciones duraderas. Aparecen en este momento las cancillerías para guardar documentos, los ministerios de Hacienda para, pues obviamente, administrar los bienes monetarios, y los tribunales de justicia para ejercer justicia, aunque el rey estuviera cazando o en las cruzadas hubiese alguien que impartiera justicia, ¿no? La Carta Magna y la ley de la tierra, ¿no? En 1215, el rey Juan Sin Tierra firma la Carta Magna de Runnymede, un intento de limitar su poder absoluto y garantizar ciertos derechos a los varones, ¿no? 1215. 1215, la primer Carta Magna establece principios como el derecho a un juicio justo y la protección de la propiedad, sentando las bases para el desarrollo de la futura democracia. En 1216, la muerte del rey Juan Sin Tierra lleva a una lucha por el poder. Su hijo Enrique III, estamos hablando de Francia, hereda una monarquía ya debilitada por la Carta Magna, y es aquí cuando empieza a cambiar el rumbo entre las monarquías y los estados-nación como los conocemos hoy. Por otro lado, ya vimos al campesino, ahora se empiezan a dar lo que dijimos los oficios, y dentro de esos oficios también se les puede llamar los comerciantes. Pensemos en un comerciante de telas del siglo XIII, intentando llevar su mercancía de Brujas a París. Hace 100 años habría tenido que pagar peajes arbitrarios a 20 señores feudales distintos, cada uno con una moneda diferente de dudoso valor. Ahora, gracias a los reyes Luis IX de Francia, empieza a circular una moneda real, fuerte y estandarizada, ¿no? Como un gros tournoi. Además, el rey comienza a proteger los caminos principales. La burocracia real significa, para este comerciante, previsibilidad y ganancias, ¿no? O sea, ya no pierde en cada ducado por el que pasa, ¿no? Ya porque el rey ha centralizado toda su figura, todo su poder, y entonces ha dejado de lado la economía local de cada pueblo, valga la redundancia. Se empiezan a dar con los comerciantes los mercados medievales y el comercio, ¿no? Hay un intercambio activo de bienes. Existe la moneda del rey como medio clave para el desarrollo comercial y de los oficios, valga la redundancia, y se le da
en medio del comercio un significado social y cultural, ¿vale? Bueno, aquí nos quedamos. El día de mañana terminaremos de ver esto precisamente, el, este, el, ah, veremos algunas de los reinos que se fueron fortaleciendo en esta etapa del siglo XI, XII y XIII, y pasaremos a ver el tiempo de los señores feudales, ¿vale? Por el momento es todo, que tengas un muy buen día y nos vemos el día de mañana, ¿vale? Martes. Cuídate, que descanses y que estés muy bien.